Mi hermano hizo llorar a mi hijo en medio de la noche. Lo que descubrí cambió nuestra familia para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché los sollozos de mi pequeño Sebastián atravesando las paredes de nuestra casa. Cuando abrí la puerta de su habitación, encontré a mi hijo de 6 años temblando bajo las sábanas, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras repetía entre hipidos: Tío Adrián me dijo que papá va a morir pronto. Mi hermano estaba parado junto a la cama, con esa sonrisa torcida que siempre me había puesto nervioso, sus ojos brillando con algo que no era precisamente amor familiar. En ese momento, mientras levantaba a mi hijo en brazos y sentía su cuerpecito sacudirse con cada sollozo, algo dentro de mí se rompió. Adrián retrocedió un paso, su expresión cambiando a una máscara de inocencia ensayada. Solo estaba jugando, hermano, dijo con voz suave, casi infantil. El niño es muy sensible, necesita endurecerse un poco. Pero yo había visto su rostro segundos antes. Había captado ese destello de satisfacción cuando Sebastián lloraba. Mi hermano no estaba jugando. Estaba disfrutando el terror de mi hijo. Soy Santiago Vargas. Tengo 34 años, y hasta esa noche había creído que conocía a mi familia. Adrián, 5 años menor que yo, siempre había sido el favorito de nuestros padres. El hijo perfecto, el que nunca causaba problemas, el que siempre tenía una sonrisa encantadora para todos. Cuando perdí a mi esposa Laura en un accidente automovilístico hace 2 años, Adrián fue el primero en ofrecerse para ayudarme con Sebastián. La familia está para apoyarse, decía mientras mis padres asentían con orgullo. Durante meses lo dejé quedarse en nuestra casa, cuidando a mi hijo mientras yo trabajaba turnos dobles como ingeniero industrial para mantener las deudas bajo control. Pero esa madrugada, con mi hijo temblando en mis brazos y susurrando palabras que ningún niño de 6 años debería conocer, comprendí que había dejado entrar a un lobo disfrazado de cordero. Lo que no sabía entonces era que este incidente era solo la punta del iceberg. En las próximas semanas descubriría una verdad tan perturbadora sobre mi hermano que haría que toda mi familia se tambaleara hasta sus cimientos. Esa madrugada, después de sacar a Adrián de la habitación de Sebastián con más fuerza de la necesaria, pasé las siguientes 4 horas acunando a mi hijo hasta que finalmente se quedó dormido. Sus últimas palabras antes de cerrar los ojos fueron: «Papá, ¿de verdad te vas a ir al cielo como mamá?». Cada sílaba era un cuchillo en mi pecho. Cuando bajé las escaleras al amanecer, Adrián estaba en la cocina preparando café como si nada hubiera pasado, silbando una melodía alegre que me hizo rechinar los dientes. «Tenemos que hablar», dije, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. Mi hermano se volteó con esa sonrisa despreocupada que ahora me resultaba nauseabunda. «Claro, hermano. ¿Café?». Rechacé su oferta con un gesto brusco. «¿Por qué le dijiste eso a Sebastián? ¿Qué diablos estabas pensando?». La expresión de Adrián cambió ligeramente. Un microsegundo donde vi algo oscuro cruzar sus facciones antes de que la máscara regresara. «Ya te lo dije, estaba jugando. Los niños necesitan enfrentar sus miedos. No puedes sobreprotegerlo toda la vida porque perdió a su mamá». La frialdad con la que pronunció esas palabras sobre Laura me dejó sin aliento. «Mi esposa murió hace 2 años, Adrián. Mi hijo todavía tiene pesadillas. Y tú decides que es buen momento para decirle que su papá también va a morir pronto». Mi hermano se encogió de hombros, un gesto tan casual que sentí mis puños cerrarse involuntariamente. «Todos vamos a morir algún día, Santiago. Es solo la verdad». Hubo algo en su tono, una ligereza casi burlona, que me hizo ver rojo por un momento. «Quiero que te vayas de mi casa», dije finalmente, cada palabra pesando como plomo. «Hoy mismo». Por primera vez, la máscara de Adrián se deslizó completamente. Sus ojos se endurecieron, su boca se torció en una línea delgada. «¿En serio vas a reaccionar así por una pequeñez? Mamá y papá van a estar muy decepcionados de ti». Ahí estaba, la amenaza velada que siempre usaba. Nuestros padres, Ernesto y Beatriz Vargas, habían convertido a Adrián en su niño dorado desde que nació. Todo lo que él hacía era perfecto, mientras que yo siempre había sido el hijo problemático, el que tomaba decisiones equivocadas según ellos. Pero esta vez me mantuve firme. «No me importa lo que piensen. Esto es mi casa y mi hijo. Te vas hoy». Adrián dejó la taza de café sobre el mostrador con tanta fuerza que el líquido se derramó. «Vas a lamentarlo, hermano», dijo en voz baja, tan baja que casi no la escuché. Luego subió las escaleras hacia la habitación de invitados donde había estado viviendo los últimos 8 meses. 2 horas después, se marchó con sus maletas,
pero no sin antes llamar a nuestros padres y contarles su versión de los eventos. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. Primero fue mi madre, Beatriz, con su voz aguda de decepción. Santiago, ¿cómo puedes echar a tu hermano a la calle por algo tan insignificante? Adrián está destrozado. Dice que solo estaba jugando con Sebastián, y tú lo malinterpretaste todo. Intenté explicarle lo que realmente había pasado, pero ella me interrumpió constantemente. Siempre has sido muy dramático. Adrián ha sido un ángel ayudándote con el niño mientras tú trabajas todo el día, y así es como le pagas. La conversación terminó con ella colgándome cuando intenté defender mi posición. Luego llamó mi padre, Ernesto, con un tono más autoritario. Necesitas reconsiderar tu decisión, Santiago. Tu hermano está viviendo en un hotel ahora, gastando dinero que no tiene. La familia se apoya mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. Cuando mencioné que Sebastián había estado llorando durante horas por lo que Adrián le dijo, mi padre suspiró con impaciencia. Los niños lloran por todo. Sebastián necesita un hombre fuerte en su vida que le enseñe a ser más duro. Adrián estaba tratando de ayudar a su manera. La conversación siguió en círculos hasta que finalmente le dije que mi decisión era final y colgué. Durante los siguientes días, el silencio de mi familia fue ensordecedor. Ninguna llamada, ningún mensaje. Sebastián preguntaba por su tío ocasionalmente, pero cada vez que lo hacía, su voz temblaba ligeramente. Una noche, mientras lo acostaba, me preguntó: «Papá, ¿es verdad que cuando la gente se enoja mucho con alguien, pueden hacer que cosas malas le pasen?» La pregunta me heló la sangre. «¿Por qué preguntas eso, campeón?» Mi hijo se encogió en la cama, sus ojos enormes en la penumbra de su habitación. «Tío Adrián me dijo que él podía hacer que te pasaran cosas malas si yo no me portaba bien, que él sabía secretos». Esa revelación me dejó congelado. ¿Qué clase de secretos podría tener Adrián? ¿Y por qué usaría eso para asustar a un niño de 6 años? Traté de calmar a Sebastián, asegurándole que nadie podía hacerle daño a papá, pero mientras lo veía dormirse, mi mente no podía dejar de dar vueltas. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: revisar las redes sociales de mi hermano en busca de pistas sobre qué podría estar tramando. Lo que encontré me dejó sin palabras. En su cuenta de mensajes privados, que había dejado abierta en mi computadora meses atrás cuando se quedaba en mi casa, había conversaciones que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre él, mensajes con personas desconocidas, discutiendo planes que involucraban a mi familia, fotografías de documentos que reconocí como pertenecientes a la caja fuerte de mi padre, y lo más perturbador, capturas de pantalla de conversaciones donde Adrián hablaba sobre cómo finalmente conseguir lo que le correspondía de la herencia familiar. Pero había algo más, algo que hacía que todo lo anterior pareciera insignificante. En una carpeta oculta encontré un archivo de texto que parecía ser un diario personal. Las primeras entradas eran bastante normales: quejas sobre el trabajo, comentarios sobre amigos. Pero conforme avanzaba en las fechas, el contenido se volvía cada vez más oscuro. Había entradas sobre cómo manipular a nuestros padres para que lo favorecieran más, sobre cómo había saboteado sutilmente mis relaciones anteriores antes de conocer a Laura. Y lo más escalofriante, una entrada fechada 3 días antes del accidente que le quitó la vida a mi esposa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras leía esas líneas. «Hoy revisé los frenos del auto de Santiago», decía la entrada. «Solo un pequeño ajuste, nada que pudiera probar algo. Si Laura no hubiera insistido en llevarse mi auto esa mañana, porque el de ellos hacía ruido». El resto de la entrada se volvía confusa, llena de justificaciones y excusas, pero el mensaje era claro. Mi hermano había manipulado mi vehículo. Laura había muerto porque tomó mi auto ese día en lugar del suyo. Las manos me temblaban tanto que casi tiro la laptop al suelo. Todo este tiempo, había pensado que el accidente fue solo eso, un accidente. Un fallo mecánico inexplicable que los investigadores nunca pudieron determinar con certeza. Pero ahora sabía la verdad. Mi hermano había causado la muerte de mi esposa, aunque probablemente yo era el objetivo original. Y peor aún, no mostraba ni un ápice de remordimiento en sus palabras. Solo parecía molesto porque su plan había salido mal. Me quedé paralizado frente a la pantalla durante lo que parecieron horas, releyendo esas líneas una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran,
que mi cerebro hubiera malinterpretado lo que decían, pero no había error posible. Adrián había matado a Laura. Mi hermano había destruido mi familia, había dejado a mi hijo sin madre, y luego había tenido el descaro de instalarse en mi casa, de cuidar a Sebastián, de hacerse pasar por el tío perfecto mientras dormía bajo mi techo. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la furia explosiva que te hace gritar o romper cosas. Era algo frío, calculado, que se asentó en mi pecho como un bloque de hielo. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se normalizó, y por primera vez en 2 años, vi todo con una claridad absoluta. Tomé capturas de pantalla de cada conversación, cada entrada del diario, cada fotografía comprometedora. Guardé todo en 3 memorias USB diferentes y en mi nube personal. Luego, llamé a mi mejor amigo desde la universidad, Javier Ramos, quien trabajaba como detective privado. «Necesito que investigues a alguien», le dije cuando contestó, mi voz sonando extrañamente calmada incluso para mí. «A mi hermano Adrián». Javier conocía a mi familia desde hacía años. Había estado en mi boda, en el funeral de Laura. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «¿Qué pasó, Santiago?» No le di muchos detalles por teléfono, solo le dije que había encontrado información preocupante y que necesitaba que verificara algunas cosas. Quedamos de vernos esa misma tarde en su oficina. Mientras tanto, tenía que actuar normal. Llevé a Sebastián a la escuela como todos los días. Besé su frente cuando se bajó del auto. Le dije que lo amaba. Mi hijo me miró con esos ojos grandes que heredó de su madre y dijo, «Yo también te amo, papá. ¿Ya no estás triste por lo del tío Adrián?» Le aseguré que todo estaba bien, que papá solo necesitaba tiempo para pensar. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba venganza. En la oficina de Javier esa tarde, le mostré todo lo que había encontrado. Mi amigo leyó cada documento con expresión cada vez más sombría, su mandíbula apretándose con cada párrafo. Cuando terminó, se recostó en su silla y soltó un silbido bajo. «Santiago, esto es evidencia de negligencia criminal, posiblemente homicidio involuntario. Si esa entrada del diario es real, necesitas llevar esto a la policía de inmediato». Pero yo negué con la cabeza. La policía haría preguntas, investigaría durante meses, y al final, ¿qué? ¿Acusarían a Adrián basándose en un diario digital que él podría alegar fue manipulado? Necesitaba algo más sólido. «Quiero que lo sigas», le dije a Javier. «Documenta todo lo que hace, con quién se reúne, dónde va. Tiene que haber más. La gente como Adrián no comete un solo crimen y se detiene». Javier asintió lentamente, su expresión profesional reemplazando la preocupación personal. «Te va a costar. Seguimientos completos de 24 horas, varios investigadores». Le interrumpí. «No me importa el costo. Usa todo lo que necesites. Solo encuéntralo todo». Sacudimos manos y acordamos que me mantendría informado diariamente. Esa noche, cuando llegué a casa después de recoger a Sebastián de la escuela, encontré a mis padres esperándome en la entrada. Mi madre tenía los brazos cruzados, su rostro una máscara de desaprobación. Mi padre estaba a su lado, con esa expresión de decepción paternal que tan bien conocía. «Necesitamos hablar sobre tu hermano», dijo Ernesto sin preámbulo. «Ha estado viviendo en ese hotel durante casi una semana. Está gastando sus ahorros. Esto tiene que terminar, Santiago». Los dejé entrar, le pedí a Sebastián que subiera a su habitación a jugar, y luego enfrenté a mis padres en la sala. «No va a volver a esta casa», dije con firmeza. «Y si vienen aquí para convencerme de lo contrario, están perdiendo su tiempo». Beatriz se llevó una mano al pecho, como si mis palabras fueran una bofetada física. «¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propio hermano? Adrián te ha ayudado tanto después de lo de Laura». Cada vez que mencionaban a Laura en el mismo aliento que defendían a Adrián, algo dentro de mí se retorcía. «¿Saben qué le dijo Adrián a su sobrino?», pregunté, manteniendo mi voz baja pero intensa. «Le dijo que yo iba a morir pronto, a un niño de 6 años que ya perdió a su madre. Le causó pesadillas durante días». Ernesto hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Los niños malinterpretan las cosas. Estoy seguro de que Adrián no quiso decir eso de esa manera».
La forma en que defendían automáticamente a mi hermano sin siquiera considerar mi versión me recordó todos los años de mi infancia donde yo era siempre el culpable, el problemático, mientras Adrián era el ángel perfecto. Hay más, continué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No podía revelar aún lo que sabía sobre el accidente de Laura, sin tener pruebas más sólidas. He descubierto cosas sobre Adrián que los harían cuestionarse todo lo que creen saber sobre él. Beatriz se rió, pero fue una risa amarga, casi histérica. ¿Qué cosas? ¿Más invenciones tuyas para justificar tu crueldad? Mi padre se inclinó hacia adelante. Mira, hijo, sé que has estado bajo mucho estrés desde que perdiste a Laura. Criar a Sebastián solo no es fácil, pero eso no es excusa para tratar así a tu familia. La conversación continuó en círculos durante casi una hora. Cada argumento que presentaba era desestimado, cada preocupación ridiculizada. Finalmente, mi padre dejó caer la bomba que había estado esperando. Si no permites que Adrián regrese, entonces no te dejaremos ver a tu hermano en las reuniones familiares, y tampoco eres bienvenido en nuestra casa hasta que reconsideres. Era un ultimátum clásico de Ernesto Vargas. Haz lo que yo digo o quedas fuera de la familia. Había funcionado conmigo toda mi vida, haciéndome ceder en miles de pequeñas batallas. Pero esta vez, con la imagen de Laura muerta en ese accidente ardiendo en mi mente, con las palabras de terror que Adrián había plantado en mi hijo resonando en mis oídos, no iba a ceder. Entonces supongo que no nos veremos por un tiempo, dije levantándome, señalando la puerta. Pueden irse ahora. El rostro de mi madre se descompuso en shock genuino. Nunca me había plantado así ante ellos. Ernesto se puso de pie lentamente, su expresión endureciéndose. Vas a arrepentirte de esto, Santiago. La familia es lo único que tenemos en este mundo, pero mientras los veía salir de mi casa, solo podía pensar que la familia también puede ser lo más peligroso que tenemos. Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos. Javier me enviaba actualizaciones constantes sobre los movimientos de Adrián. Mi hermano no había conseguido otro lugar donde vivir. En cambio, se había mudado directamente a la casa de nuestros padres, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Según los informes de Javier, Adrián salía temprano cada mañana, pero no iba a su trabajo en la empresa de publicidad donde supuestamente trabajaba. En cambio, visitaba bancos, oficinas de abogados, y se reunía con personas que Javier identificó como tasadores de propiedades. Está planeando algo grande, me dijo Javier durante una de nuestras reuniones en su oficina. Extendió varias fotografías sobre el escritorio. En una, Adrián salía de un banco con un sobre grueso. En otra, estaba en un café con un hombre que Javier identificó como Héctor Maldonado, un abogado con reputación cuestionable conocido por ayudar a clientes a manipular herencias y testamentos. Este tipo Maldonado es especialista en casos de sucesión. ¿Tus padres tienen propiedades valiosas? La pregunta me hizo pensar. Mis padres tenían su casa, que valía bastante bien porque estaba en una zona que se había revalorizado mucho en los últimos años. También tenían una pequeña cabaña en las montañas que mi abuelo les había dejado, y algunas inversiones que mi padre había mencionado vagamente a lo largo de los años. Nada extraordinario, pero definitivamente suficiente para que alguien codicioso se interesara. ¿Crees que está tratando de manipular su testamento?, le pregunté a Javier. Mi amigo se encogió de hombros. No puedo saberlo con certeza sin más información. Pero los movimientos de tu hermano tienen todas las características de alguien preparando un golpe financiero. Esa noche, algo cambió. Recibí una llamada de mi tía Patricia, la hermana menor de mi padre. Patricia siempre había sido diferente al resto de la familia Vargas, más directa, menos dispuesta a ignorar problemas familiares. Santiago, necesito contarte algo, dijo sin preámbulos. Pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie que te lo conté. Le prometí y ella continuó. Adrián visitó a tu padre hace 3 días con un abogado. Convencieron a Ernesto de actualizar su testamento. Tu padre está bastante enfermo, Santiago. No sé si lo sabías. Mi estómago se retorció. ¿Enfermo? ¿Qué quieres decir? Patricia suspiró profundamente. Tiene un problema cardíaco. Los doctores le han dicho que necesita cirugía pronto, pero tu padre es terco y está retrasando el procedimiento. Adrián lo sabe y está usando eso para presionarlo. La manipulación de mi hermano alcanzaba niveles que no había imaginado posible. ¿Qué cambió en el testamento?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Todo va para Adrián ahora.
respondió Patricia con voz tensa. La casa, las inversiones, la cabaña, todo. Te dejaron completamente fuera, Santiago. Adrián les dijo a tus padres que tú ya no consideras parte de la familia, que los has rechazado. Dijo que solo él se preocupa por ellos en su vejez. Era brillante de una manera retorcida. Adrián había usado mi negativa a ceder en el asunto de Sebastián para pintarme como el hijo desagradecido, y luego había manipulado a mis padres enfermos y ancianos para que cambiaran su testamento a su favor. Hay más, continuó Patricia. Adrián le ha estado dando a tu padre unas vitaminas especiales. Dice que son para el corazón, que un amigo médico se las recomendó. Pero tu padre ha estado empeorando desde que empezó a tomarlas. Los dolores de pecho son más frecuentes, se cansa más fácilmente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Patricia hizo una pausa larga. No lo sé con certeza, pero conozco a mi hermano. Ernesto nunca habría cambiado su testamento tan drásticamente si estuviera en su sano juicio. Y estos problemas de salud que empeoran justo cuando Adrián se muda con ellos. Es demasiada coincidencia. Colgué con Patricia y de inmediato llamé a Javier. Necesito que consigas una de esas vitaminas que mi hermano le está dando a mi padre. No me importa cómo lo hagas, pero necesito que las analicen en un laboratorio. Javier silbó por lo bajo. Eso va a ser complicado y caro. Le dije que no me importaba el costo. Mi padre podría ser terco y ciego respecto a Adrián, pero no merecía ser envenenado por su propio hijo. 2 días después, Javier logró obtener una de las píldoras. Tenía un contacto en la casa de mis padres, una vecina que a veces ayudaba a mi madre con la limpieza y que aceptó tomar una píldora del frasco cuando nadie la veía. Los resultados del laboratorio llegaron una semana después. La píldora contenía digital, un medicamento cardíaco legítimo, pero en dosis que, combinadas con la medicación que mi padre ya tomaba según Patricia, podían causar efectos secundarios graves. Fatiga extrema, dolores de pecho, arritmias. En cantidades controladas y bajo supervisión médica, la digital es beneficiosa. Pero Adrián estaba administrándola sin conocimiento de los doctores de mi padre, creando una interacción peligrosa con su medicación real. No era suficientemente letal para llamarlo asesinato, pero definitivamente aceleraría el deterioro de la salud de mi padre. Es brillante de una manera enfermiza, comentó Javier mientras revisábamos los resultados. Si tu padre muere, parecerá su condición cardíaca natural. Nadie cuestionaría nada, y Adrián heredaría todo. Tenía todas las piezas ahora: la muerte de Laura, la manipulación del testamento, el envenenamiento lento de mi padre. Adrián no era solo un hermano celoso o egoísta, era un psicópata calculador dispuesto a matar para obtener lo que quería. Y lo más aterrador de todo era que casi lo había logrado. Si yo no hubiera encontrado ese diario, si no hubiera contratado a Javier, si Patricia no me hubiera llamado, mi hermano habría salido impune de todo. Pero ahora tenía evidencia. Tenía pruebas de sus crímenes. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con todo esto? Podía ir a la policía, pero ¿sería suficiente? El diario podría ser cuestionado como evidencia digital manipulable. Las vitaminas adulteradas podrían ser difíciles de probar que Adrián las dio intencionalmente. Los cambios en el testamento eran legales, aunque moralmente cuestionables. Necesitaba algo más, algo irrefutable que expusiera a Adrián ante toda la familia, que no dejara lugar a dudas sobre su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando recordé que mi padre tenía su cumpleaños número 65 en 2 semanas. Beatriz siempre organizaba una gran celebración familiar, invitando a todos los Vargas, tíos, primos, amigos cercanos. Según Patricia, a pesar de nuestro distanciamiento, mis padres habían decidido invitarme de todas formas, esperando que yo fuera quien cediera y me disculpara. Era la oportunidad perfecta. Delante de toda la familia, con testigos por todos lados, revelaría todo lo que Adrián había hecho. Lo expondría por el monstruo que era realmente, pero necesitaba preparar todo meticulosamente. No podía simplemente aparecer gritando acusaciones. Necesitaba pruebas físicas, testimonios, documentación irrefutable. Pasé los siguientes días coordinando con Javier cada detalle. Conseguimos declaraciones del laboratorio sobre las píldoras adulteradas. Obtuvimos copias certificadas del testamento antiguo y el nuevo para mostrar la manipulación.
Javier incluso logró conseguir video de Adrián reuniéndose con el abogado Maldonado, donde discutían abiertamente sobre cómo acelerar la herencia una vez que Ernesto ya no estuviera. Las palabras de mi hermano en ese video me revolvieron el estómago. También contacté al investigador original del accidente de Laura. Le mostré la entrada del diario de Adrián sobre los frenos del auto. El detective, un hombre llamado Rogelio Campos, que se había retirado el año anterior, se mostró profundamente perturbado. Siempre supe que había algo raro en ese accidente, me confesó. Los frenos fallaron de una manera demasiado específica, demasiado conveniente, pero no teníamos evidencia de manipulación intencional. Le pregunté si estaría dispuesto a dar su testimonio sobre sus sospechas en la fiesta. Después de pensarlo, aceptó. Si ese hijo de perra mató a tu esposa, merece enfrentar las consecuencias. La noche antes de la fiesta apenas pude dormir. Repasé mentalmente cada detalle del plan. Llegaría a la celebración como invitado normal, saludaría educadamente, esperaría el momento justo después de que cortaran el pastel, cuando todos estuvieran reunidos y atentos. Entonces le pediría la palabra a mi padre para un brindis especial. Y ahí, delante de todos, revelaría cada secreto sucio de Adrián. Tenía una laptop preparada con todas las pruebas digitales, carpetas con documentos impresos para distribuir, y Javier estaría presente grabando todo por si Adrián intentaba algo desesperado. Sebastián me preguntó esa mañana si íbamos a ver a los abuelos. Le dije que sí, que era el cumpleaños del abuelo Ernesto. Mi hijo se puso contento. Extrañaba a sus abuelos a pesar de todo, pero luego preguntó, ¿va a estar tío Adrián? Su voz tembló ligeramente al decir el nombre. Lo abracé fuerte. Sí va a estar, campeón, pero papá va a asegurarse de que nunca vuelva a asustarte. Sebastián me miró con esos ojos confiados que solo los niños tienen. ¿Lo vas a proteger de él, papá? Le prometí que sí, que papá iba a arreglar todo. Cuando llegamos a la casa de mis padres esa tarde, el lugar estaba decorado elaboradamente. Globos, pancartas de cumpleaños, mesas llenas de comida. Había al menos 40 personas presentes, toda la familia extendida. Mi madre me recibió en la puerta con expresión cautelosa, como si no estuviera segura de cómo tratarme. «Santiago, qué bueno que viniste», dijo con frialdad formal. «Tu padre estará contento de verte». Pero cuando busqué a Ernesto con la mirada, lo encontré sentado en un sillón del jardín, viéndose frágil y cansado de una manera que me sacudió. Realmente estaba enfermo. Adrián lo estaba matando lentamente. Mi hermano apareció momentos después, sosteniendo 2 copas de vino, una para él y otra que le extendió a mi padre. Lo vi darle la bebida a Ernesto con esa sonrisa encantadora que engañaba a todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez esa tarde, Adrián me saludó con un gesto de cabeza casual, como si no hubiera pasado nada entre nosotros, como si no hubiera matado a mi esposa, aterrorizado a mi hijo, o estado envenenando a nuestro padre. La facilidad con la que actuaba normal era escalofriante. La fiesta avanzó con normalidad superficial. Sebastián jugaba con sus primos en el jardín, vigilado de cerca por Patricia, quien me había prometido no dejarlo solo ni un segundo. Yo circulaba entre los invitados, saludando a tíos y primos que no había visto en meses, aceptando sus condolencias por mi distanciamiento de la familia. Todos parecían creer la versión de Adrián, que yo había exagerado un malentendido y había cortado lazos de manera irracional. Algunos me miraban con lástima, otros con leve reproche. Javier llegó discretamente alrededor de las 5 de la tarde, mezclándose con los invitados como un amigo más de la familia. Traía consigo una grabadora profesional oculta y su teléfono configurado para transmitir en vivo a un servicio en la nube, por si acaso algo salía mal. Me hizo un gesto sutil para indicarme que todo estaba listo. El detective Rogelio Campos llegó poco después, presentándose como un viejo amigo mío del trabajo. Nadie cuestionó su presencia. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Beatriz llamó a todos para que se reunieran alrededor de la mesa principal. Ernesto se veía cansado pero sonriente, rodeado de su familia. Adrián estaba a su derecha, una mano apoyada en el hombro de nuestro padre, en una imagen de devoción filial que me hizo sentir náuseas. Todos cantaron el cumpleaños feliz. Mi padre sopló las velas con esfuerzo visible y luego comenzaron los brindis. Varios tíos y primos dijeron palabras amables sobre Ernesto, recordando momentos felices. Finalmente, llegó mi turno. Levanté mi copa y pedí la atención de todos. Papá,
Hay algo importante que necesito decir, algo que toda la familia debe escuchar. El murmullo de conversaciones se apagó. Todas las caras se volvieron hacia mí con curiosidad. Vi la expresión de mi padre cambiar de complacida a cautelosa, y vi el rostro de Adrián tensarse ligeramente, aunque mantuvo su sonrisa. Javier activó discretamente la grabadora. El detective Campos se posicionó cerca de Adrián. Patricia mantenía a Sebastián dentro de la casa, lejos de lo que estaba por venir. Hace 3 semanas, comencé, mi voz clara y firme, descubrí algo sobre mi hermano Adrián que cambió todo lo que creía saber sobre esta familia. Descubrí que Adrián es responsable de la muerte de mi esposa Laura. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una respiración se escuchaba. Mi madre dejó caer su copa de vino, que se hizo añicos contra el piso de concreto. Ernesto se puso pálido, y Adrián finalmente perdió su sonrisa, su rostro transformándose en una máscara de shock e indignación calculada. «Eso es ridículo», dijo mi hermano con voz fuerte, dirigiéndose a la audiencia más que a mí. «Santiago, entiendo que todavía estás dolido por mi salida de tu casa, pero hacer estas acusaciones locas es...». Lo interrumpí alzando una mano. «Tengo pruebas». Hice un gesto a Javier, quien sacó la laptop y comenzó a proyectar en la pared blanca de la casa usando un pequeño proyector que había traído. Primero aparecieron las entradas del diario de Adrián, ampliadas para que todos pudieran leerlas. La entrada sobre los frenos del auto. Las palabras sobre sabotear mis relaciones anteriores. Sus planes para manipular a nuestros padres. Escuché jadeos y murmullos por todo el jardín. Mi madre se llevó ambas manos a la boca. Ernesto trató de levantarse de su silla, pero sus piernas no lo sostuvieron. Adrián había perdido todo color en su rostro. «¡Eso es falso!», gritó, su voz subiendo una octava. «Alguien manipuló mi cuenta, escribió esas cosas para incriminarme, pero yo estaba preparado para esa defensa». «Detective Campos», llamé, y Rogelio se adelantó, mostrando su placa retirada y una carpeta con documentos oficiales. Explicó sus sospechas originales sobre el accidente, cómo los frenos habían fallado de manera sospechosa y cómo esta nueva evidencia confirmaba lo que él siempre había intuido. Luego llegó el segundo golpe. Javier proyectó imágenes de Adrián reuniéndose con el abogado Maldonado, acompañadas de transcripciones de sus conversaciones grabadas, donde discutían acelerar la muerte de Ernesto para cobrar la herencia más rápido. La voz de mi hermano en esas grabaciones era inconfundible, fría y calculadora, hablando de nuestro padre como si fuera un obstáculo financiero en lugar de un ser humano. «Podemos ayudar a que el proceso natural se acelere un poco», decía Adrián en la grabación. «Unas semanas, tal vez meses menos de sufrimiento para él, y yo puedo empezar mi vida real». El jardín estalló en gritos de indignación. Varios primos de mi padre, hombres grandes que trabajaban en construcción, se movieron amenazadoramente hacia Adrián. Mi hermano retrocedió, buscando una salida, pero Javier lo bloqueó de un lado y el detective Campos del otro. «No he terminado», dije, alzando mi voz sobre el tumulto. «También está el asunto de las vitaminas que Adrián le ha estado dando a papá». Saqué el informe del laboratorio y lo leí en voz alta, explicando cómo la digital estaba interactuando peligrosamente con la medicación de Ernesto, acelerando su deterioro cardíaco. Mi padre, quien hasta ese momento había estado en shock silencioso, finalmente habló con voz temblorosa. «Adrián, dime que nada de esto es verdad. Dime que Santiago está mintiendo». Pero mi hermano ya no podía mantener la fachada. Su rostro había pasado del shock a algo más oscuro, algo feo y resentido que había estado oculto bajo su máscara de hijo perfecto durante años. «¿Quieren saber la verdad?», gritó repentinamente, su voz cargada de veneno. «La verdad es que toda mi vida he vivido bajo la sombra de Santiago, el hijo mayor, el que hizo todo primero. No importaba lo que yo hiciera, siempre era Santiago esto, Santiago aquello. Cuando Santiago se casó con esa mujer perfecta Laura», continuó Adrián, escupiendo el nombre de mi esposa como si fuera una maldición. «Y tuvieron a ese niño perfecto. Ustedes no paraban de compararme. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Adrián? ¿Cuándo vas a darnos nietos, Adrián? Todo era sobre lo que Santiago tenía y yo no». Mi hermano se rió, pero era una risa histérica, rota. Así que sí, toqué los frenos de su auto. Solo quería asustarlo un poco, hacerlo parecer menos perfecto.
No era mi culpa que Laura decidiera usar ese auto ese día. Eso fue su elección, su error. El horror en las caras de todos los presentes era palpable. Mi madre comenzó a sollozar, negando con la cabeza una y otra vez. Ernesto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Adrián no había terminado su confesión. ¿Y las vitaminas? Por favor, papá de todas formas está muriendo. Solo estoy acelerando lo inevitable. ¿Por qué debería esperar años para recibir lo que me corresponde? He sido el hijo perfecto, el que se quedó aquí cuidándolos mientras Santiago construía su vida perfecta. Me lo merezco. Su voz se quebró en esa última palabra, revelando décadas de resentimiento y celos patológicos. Varios de mis primos se abalanzaron sobre Adrián, pero el detective Campos los detuvo. Ya llamé a la policía antes de venir, dijo Rogelio. Estarán aquí en minutos. Dejen que la justicia maneje esto. Como si sus palabras los hubieran invocado, se escucharon sirenas acercándose. 2 patrullas llegaron a la casa y 4 oficiales entraron al jardín. Campos les explicó la situación, mostrándoles todas las pruebas que habíamos compilado. Adrián fue arrestado ahí mismo, esposado delante de toda la familia, mientras gritaba incoherencias sobre cómo todo era injusto, cómo nadie lo comprendía. Mi padre trató de levantarse para ir hacia su hijo menor, pero colapsó de nuevo en su silla. Patricia corrió a su lado revisando su pulso y color. «Necesita un médico inmediatamente», dijo con urgencia. «Los efectos de esas píldoras necesitan ser revertidos». Llamé a emergencias y en 15 minutos había una ambulancia llevándose a Ernesto al hospital. Beatriz fue con él, pero antes de subir a la ambulancia se volvió hacia mí. Su rostro estaba devastado, envejecido 10 años en una hora. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, Santiago. No te creímos. Dejamos que esto pasara». No supe qué decirle. Parte de mí quería gritarle, culparla por años de favoritismo hacia Adrián que lo habían convertido en el monstruo que era. Pero viéndola ahí, rota y llorando, solo pude asentir. «Cuiden a papá», fue todo lo que dije. La ambulancia se alejó con sus luces encendiendo la oscuridad creciente. La fiesta de cumpleaños había terminado. Los invitados se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos, mirándome con una mezcla de asombro y lástima. Había expuesto los secretos más oscuros de mi familia delante de todos, y nada volvería a ser igual. Javier se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, hermano. Sé que fue duro, pero era necesario». Tenía razón. Si no hubiera expuesto a Adrián hoy, mi padre probablemente habría muerto en semanas, y mi hermano habría heredado todo mientras jugaba el papel del hijo devoto en el funeral. La justicia había sido dolorosa, pero era justicia al fin. Fui a buscar a Sebastián, quien había estado dentro de la casa con Patricia durante todo el evento. Mi hijo corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. «¿Ya todo está bien, papá?», preguntó con esa fe ciega que los niños tienen en sus padres. «Sí, campeón», le dije cargándolo en mis brazos. «Todo va a estar bien ahora». Mientras manejaba a casa esa noche con Sebastián dormido en el asiento trasero, mi teléfono comenzó a sonar. Era Patricia. Me contó que los doctores habían estabilizado a Ernesto, que los efectos de la digital administrada incorrectamente serían revertidos con tiempo y tratamiento adecuado. Mi padre iba a sobrevivir. También me dijo que Beatriz quería hablar conmigo cuando me sintiera listo, que mis padres necesitaban disculparse apropiadamente por años de ceguera voluntaria respecto a Adrián. Les dije que necesitaba tiempo. La verdad era que no sabía si podría perdonarlos alguna vez completamente. Su favoritismo había creado el monstruo que mató a mi esposa, que aterrorizó a mi hijo, que casi mata a mi padre. Pero también entendí que ellos eran víctimas de Adrián tanto como yo. Mi hermano había manipulado sus emociones. Había jugado con su amor paternal. Había explotado sus debilidades. Quizás con tiempo y terapia podríamos reconstruir algo, pero nunca sería lo que fue antes. Y tal vez eso estaba bien. En casa, después de acostar a Sebastián, me senté en la sala con un vaso de whisky, mirando fotografías viejas de Laura. «Lo hice, amor», susurré a su imagen sonriente. «Le hice pagar por lo que te hizo». Por primera vez desde su muerte hace 2 años, sentí que podía respirar completamente. El peso de no saber qué había causado el accidente, de culparme a mí mismo por no haber revisado mejor el auto, finalmente se había levantado. Había sido Adrián todo el tiempo.
y ahora Adrián enfrentaría las consecuencias. El proceso legal que siguió fue largo y complicado. Adrián contrató a un abogado caro que intentó desacreditar las pruebas, argumentando que el diario había sido manipulado, que las grabaciones eran circunstanciales, pero había demasiadas evidencias, demasiados testigos. El detective Campos testificó sobre la naturaleza sospechosa del accidente original. Los doctores de mi padre confirmaron que la digital administrada sin supervisión médica constituía un intento de homicidio. Y finalmente, la propia confesión gritada de Adrián en la fiesta de cumpleaños, grabada por múltiples teléfonos de invitados, selló su destino. 8 meses después del cumpleaños de mi padre, Adrián fue sentenciado a 20 años de prisión. Homicidio involuntario por la muerte de Laura, intento de asesinato de Ernesto, fraude y manipulación de ancianos. Se llevaron a mi hermano esposado, gritando hasta el último momento que todo era injusto, que él era la verdadera víctima. Mientras lo veía desaparecer por las puertas de la corte, no sentí satisfacción ni tristeza. Solo un vacío extraño donde solía estar mi amor fraternal. Ernesto se recuperó lentamente de los efectos de las píldoras adulteradas. Su salud cardíaca se estabilizó una vez que sus doctores ajustaron apropiadamente su medicación real. La cirugía que había estado posponiendo finalmente se realizó con éxito. Físicamente, mi padre sobreviviría. Emocionalmente, estaba destrozado. El hijo que había considerado perfecto, que había defendido contra todas las críticas, había intentado matarlo por dinero. Ernesto tuvo que enfrentar su propia culpa por haber sido tan ciego, por haber favorecido tanto a Adrián, que creó las condiciones para esta tragedia. Mi madre también cambió después de todo esto. Beatriz, quien siempre había sido la defensora más acérrima de Adrián, cayó en una depresión profunda durante meses. Patricia me contó que Beatriz se culpaba a sí misma, que pasaba noches sin dormir repasando cada decisión que había tomado en la crianza de mis hermanos, cada vez que había castigado mis quejas sobre Adrián, cada ocasión en que había ignorado señales de alarma sobre la naturaleza real de su hijo menor. La terapia la ayudó eventualmente, pero las cicatrices permanecerían siempre. En cuanto al testamento manipulado, una vez que Adrián fue condenado, perdió legalmente cualquier derecho a heredar. Ernesto y Beatriz redactaron uno nuevo, esta vez sin manipulación externa. Me ofrecieron incluirme nuevamente, pero les pedí que en cambio crearan un fideicomiso para Sebastián. Mi hijo sería el beneficiario principal de sus bienes cuando ellos fallecieran. Yo no necesitaba su dinero, pero quería asegurarme de que Sebastián estuviera protegido en el futuro. La relación con mis padres se reconstruyó lentamente, dolorosamente. Empezamos con llamadas semanales breves, luego cenas mensuales donde Sebastián pudiera ver a sus abuelos. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar, aunque dejó una cicatriz visible. Hablamos honestamente sobre sus años de favoritismo, sobre cómo eso me había afectado, sobre cómo había creado el terreno fértil para que Adrián se convirtiera en lo que era. Mis padres escucharon, realmente escucharon, muchas veces con lágrimas en sus ojos. Pidieron perdón repetidamente. Y yo, lentamente, encontré la manera de perdonarlos, aunque nunca olvidaría. Sebastián también necesitó terapia. Un niño de 6 años no debería tener que procesar que su tío, alguien en quien confiaba, había matado a su madre y había planeado matar a su abuelo. Pero los niños son resilientes de maneras que los adultos a veces olvidan. Con ayuda profesional, Sebastián aprendió a hablar sobre sus miedos, a entender que no era su culpa que las personas a veces hacen cosas malas, a sentirse seguro nuevamente. Las pesadillas eventualmente disminuyeron. Su sonrisa regresó. Para mí, el proceso de sanación fue diferente. Además de la terapia individual, Javier me sugirió unirme a un grupo de apoyo para personas que habían perdido seres queridos por violencia. Ahí, rodeado de otros sobrevivientes, encontré una comunidad que entendía el peso único de saber que alguien cercano había elegido deliberadamente quitarle la vida a tu ser amado. Sus historias me ayudaron a poner perspectiva en la mía. Sus estrategias de afrontamiento se convirtieron en las mías. Lentamente, el hielo en mi pecho comenzó a derretirse. 2 años después del arresto de Adrián, conocí a alguien. Elena era maestra de 2º grado en la escuela de Sebastián. Nos conocimos en una reunión de padres y maestros, donde ella mencionó lo orgullosa que estaba del progreso de mi hijo. Comenzamos a hablar más, primero sobre Sebastián, luego sobre otros temas.
Elena conocía mi historia, toda la ciudad había seguido el caso, pero no me trataba como una víctima o un héroe. Me trataba como una persona, con defectos y fortalezas, tratando de seguir adelante. Nuestro romance fue lento, cuidadoso. Yo venía con mucho equipaje, un hijo que había perdido a su madre, una familia rota, un hermano en prisión por asesinato, pero Elena fue paciente. Conoció a Sebastián gradualmente. Dejó que mi hijo estableciera el ritmo de su relación. Para mi sorpresa y alivio, Sebastián la adoró desde el principio. Elena no intenta reemplazar a mamá, me dijo una noche, con esa sabiduría sorprendente que a veces muestran los niños. Ella es solo Elena, y eso está bien. El día que le propuse matrimonio a Elena, 2 años después de nuestro primer café juntos, lo hice con Sebastián presente. Quería que mi hijo supiera que estábamos formando una nueva familia juntos, que su opinión importaba, que nadie estaba siendo reemplazado sino que estábamos creciendo. Sebastián aplaudió cuando Elena dijo que sí, y los tres nos abrazamos en el mismo parque donde Laura y yo solíamos llevar a nuestro bebé los domingos. Era un círculo cerrándose, una nueva vida comenzando sin olvidar la anterior. Ernesto y Beatriz vinieron a la boda. Caminaron conmigo por el pasillo en lugar de solo mi padre, un reconocimiento de que ambos habían contribuido a hacerme quien era, con todos mis defectos y fortalezas. Fue emotivo verlos ahí, envejecidos por lo que habíamos pasado como familia, pero presentes y apoyando esta nueva etapa. Patricia fue la madrina de honor, un guiño a su papel crucial en exponer la verdad sobre Adrián. Javier fue mi padrino, porque sin él nada de esto habría sido posible. Adrián envió una carta desde prisión el día de mi boda. No la leí entonces. Estaba demasiado feliz para dejar que su toxicidad entrara. Pero semanas después, con Elena a mi lado para apoyo, finalmente la abrí. Esperaba más manipulación, más justificaciones, más culpar a otros. Lo que encontré me sorprendió. Era una disculpa, real, sin excusas. Adrián admitía lo que había hecho, reconocía el daño que había causado, aceptaba que merecía estar donde estaba. Pedía no perdón, sabía que no lo merecía, sino solo que supiera que finalmente entendía la magnitud de sus crímenes. No le respondí. Quizás algún día lo haría, pero no ese día. La carta fue guardada en un cajón, reconocida pero no procesada aún. Adrián tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones y yo tenía que vivir mi vida. Esa era la justicia más pura. Él atrapado en su propia locura y culpa, mientras yo seguía adelante hacia la felicidad. Han pasado 5 años desde aquella noche cuando encontré a Sebastián llorando en su cama. 5 años desde que descubrí la verdad sobre mi hermano. Mi hijo ahora tiene 11 años. Es un niño brillante y amable que ama los videojuegos y el fútbol. Tiene una hermana menor, Valeria, de 2 años, fruto de mi matrimonio con Elena. Sebastián es un hermano mayor maravilloso, protector pero cariñoso, y veo en él todo lo que Adrián nunca fue. Ernesto y Beatriz son abuelos devotos ahora, compensando quizás sus errores pasados con amor incondicional hacia sus nietos. Han aprendido de sus errores de favoritismo, tratando a Sebastián y Valeria con la misma atención y cariño. A veces los veo mirando a mis hijos con una mezcla de alegría y arrepentimiento, sabiendo lo que perdieron al ser tan ciegos con Adrián, pero agradecidos de tener esta segunda oportunidad. Mi carrera floreció después de todo el caos. Cambié de trabajo a una empresa que valoraba el equilibrio entre vida laboral y personal, que entendía que yo era padre primero y empleado segundo. Las promociones vinieron naturalmente cuando pude enfocarme en mi trabajo sin la constante distracción de problemas familiares. Económicamente, estamos más que bien. Emocionalmente, estamos sanando. En cuanto a Adrián, sigue en prisión. Le quedan 15 años de su sentencia. Patricia, que lo visita ocasionalmente por compasión más que por amor, me cuenta que mi hermano ha cambiado genuinamente, que la terapia obligatoria y el tiempo para reflexionar lo han transformado en alguien que finalmente entiende la gravedad de lo que hizo, que llora cuando habla de Laura, de lo que me quitó, de cómo destruyó nuestra familia. Parte de mí quiere creer que es real, que mi hermano encontró redención en el fondo de su propio infierno. Pero otra parte, la parte que todavía duele cuando veo a Sebastián y pienso en cómo Laura se está perdiendo verlo crecer, esa parte no puede perdonar. Y está bien no perdonar. He aprendido en terapia que el perdón no es obligatorio para seguir adelante.
Puedo construir una vida feliz, plena, sin nunca perdonar a Adrián por lo que hizo. Esa es mi elección, mi derecho. Él tomó su elección cuando tocó los frenos de mi auto, cuando metió esas píldoras adulteradas en el frasco de mi padre, cuando decidió que su envidia y resentimiento eran más importantes que las vidas de las personas que supuestamente amaba. A veces, en noches tranquilas, cuando Sebastián y Valeria están dormidos y Elena está leyendo junto a mí, pienso en cómo una sola decisión puede cambiar el curso de vidas enteras. Si yo no hubiera encontrado ese diario accidentalmente, si Patricia no me hubiera llamado, si Javier no hubiera sido tan meticuloso en su investigación, Adrián probablemente se habría salido con la suya, mi padre estaría muerto, mi hermano habría heredado todo, y yo nunca habría sabido la verdad sobre la muerte de Laura. Pero la verdad salió a la luz. La justicia se aplicó, y mi familia, rota y reconfigurada, encontró una manera de seguir adelante. No somos perfectos. Llevamos cicatrices profundas que nunca sanarán completamente. Pero estamos aquí, viviendo, amando, construyendo una nueva normalidad sobre las ruinas de la antigua. Y en algún lugar, en una celda de prisión, Adrián vive con las consecuencias de sus elecciones, sin la familia que destruyó, sin el dinero que codiciaba, solo con sus pensamientos y su culpa. Esa es la verdadera justicia. No la venganza, no el sufrimiento innecesario, sino simplemente asegurarse de que las acciones tengan consecuencias. Adrián eligió el camino del egoísmo y la violencia. Ahora camina ese camino solo, mientras el resto de nosotros caminamos juntos hacia la luz. Y si hay alguna lección en todo esto, es que la familia no es solo sangre, es elección, es lealtad genuina, no ciega. Es amor que no requiere sacrificar tu integridad o la seguridad de tus seres queridos. Es saber cuándo proteger a los que amas, incluso si eso significa exponer las verdades más oscuras. Hice llorar a mi hijo esa noche hace 5 años. Pero al descubrir la verdad y actuar sobre ella, me aseguré de que Sebastián nunca volviera a llorar por miedo de alguien que debería protegerlo. Le di a mi hijo un futuro seguro, una familia que lo valora y la memoria honrada de su madre. Eso es todo lo que un padre puede hacer. Y por primera vez en años, duermo en paz sabiendo que lo hice bien.